Bueno, continuamos con el tema. En el tema anterior hablamos de descripción estadística, ¿sí? Vimos cómo calcular una media, vimos cómo calcular un desvío estándar, o al menos vimos sus expresiones matemáticas, las cuales son bastante simples de llevar a cabo y que en principio todos tenemos alguna experiencia en ella, ¿no? Entonces hemos visto estadística descriptiva. Ahora vamos a ingresar en el terreno de la inferencia estadística, es decir, en función de una serie de herramientas, en función de una serie de pruebas, inferir conclusiones respecto de conjuntos de datos que van a compararse entre sí o conjuntos de datos que van a compararse contra un valor determinado, por ejemplo, un valor de referencia que nos va a servir como desde un punto de vista meteorológico. Como vemos aquí, la pregunta principal dice, las diferencias entre nuestras observaciones y una referencia o entre conjuntos de datos son de naturaleza química, por ejemplo, o estadística, ¿sí? Nosotros vamos a medir y como sabemos cuando medimos, ya sea un sistema de medición físico, ya sea un sistema de medición químico, microbiológico, etcétera, estamos afectados de errores. Esos errores a nosotros nos generan diferencias entre un valor determinado, que puede ser una referencia, y el valor que nosotros obtenemos. Entonces, esas diferencias que vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar, esas diferencias son de naturaleza operacional debido a errores en la ejecución del método, o esas diferencias es simplemente una diferencia casual. Es decir, que si yo vuelvo a repetir el resultado, voy a obtener una diferencia distinta y con otro signo, por ejemplo. Eso es entonces lo que nos vamos a preguntar, en esto que vamos a llamar inferencia estadística. La sistemática a seguir, como vemos, se refiere a comprobación de hipótesis, es decir, vamos a establecer dos hipótesis, una hipótesis nula, como vemos aquí, y una hipótesis alternativa, que son mutuamente excluyentes, es decir, que si se cumple la hipótesis nula, no se va a cumplir la alternativa y viceversa. La hipótesis nula siempre afirma de que no existen diferencias significativas entre nuestras observaciones y una referencia o entre conjuntos de datos. Por ejemplo, yo adquiero comercialmente un material de referencia certificado. Recordemos que un material de referencia, ya incluso lo vamos a ver en módulo más adelante, un material de referencia tiene una matriz muy similar a mi muestra, por lo tanto yo puedo tratar ese material de referencia como si fuese una muestra y obtener de él un resultado o más de un resultado. Entonces, si obtengo más de un resultado, voy a tener promedio y ese promedio lo voy a comparar con ese valor certificado de ese material que yo he adquirido. Esa diferencia entre los dos, yo espero que sea igual a cero. Yo espero que una diferencia entre un material de referencia que he comprado, lo que dice su certificado, y el valor que yo obtengo con mi método analítico sea cero. En realidad nunca va a ser cero, podrá ser significativamente diferente de cero o podrá ser significativamente igual a cero, la diferencia. Bien, entonces, esperamos en la mayoría de los casos de que se cumpla la hipótesis nula, de que no existen diferencias significativas entre mis resultados y un valor de referencia, en el caso de un material en el caso de un material de referencia certificado, o entre dos conjuntos de datos, por ejemplo, uno que proviene de un método analítico estandarizado y otro que proviene de un método analítico que yo estoy ensayando, estoy probando, poniendo a punto en mi laboratorio. Luego tenemos la hipótesis alternativa de que afirma lo contrario, de que sí existen diferencias significativas. Entonces, si yo analizo un material de referencia certificado y hay una diferencia significativa, es decir, hay una diferencia operacional entre el resultado que yo estoy emitiendo con mi método y el resultado
perdón, el valor certificado para ese material de referencia que yo voy a adquirir, si existen diferencias, la diferencia se las voy a asignar a cuestiones operacionales, a cuestiones relacionadas con la ejecución de métodos. Esas cuestiones, esas diferencias, entonces son lo que después vamos a denominar errores sistemáticos. Una diferencia casuística, una diferencia casual entre dos resultados, es una diferencia estadística basada en la presencia de errores aleatorios, que después de los cuales vamos a hablar también largo y tendido. Y si existe una diferencia mayor a un valor determinado, eso va a ser una diferencia significativa, y eso es lo que yo voy a llamar error sistemático o sesgo. Entonces, las pruebas estadísticas a mí me van a decir si se acepta la hipótesis nula o se acepta la hipótesis alternativa. Si se acepta la hipótesis nula, la diferencia que nosotros observamos entre un valor medio y un, por ejemplo, valor certificado de un material de referencia, esas diferencias son producto de la casualidad. Es decir, que si vuelvo a repetir la medición y la comparación, probablemente me dé levemente diferente o en otro sentido. Ahora, si se cumple la hipótesis alternativa, implica que ya tenemos una diferencia mayor, ¿sí?, a la casuística, una diferencia producto ya de un error sistemático, un producto de una mala operación, de materiales que pueda tener no calibrados, de falta de capacitación o de entrenamiento en el analista que ejecuta el método, etc. Entonces, si se cumple H0 o se cumple H1, lo vamos a determinar a través de una prueba. La prueba estadística me va a decir o me va a indicar que acepte H0 o que acepte H1. Las pruebas estadísticas, como siempre, en estadística pasa, no siempre me van a mí a dar una absoluta, una verdad absoluta, ¿sí? Es decir, que si yo acepto la hipótesis nula, significa que no existen diferencias significativas, pero siempre hay un margen de error a que yo me equivoque en aceptar la hipótesis nula. Es decir, puedo estar aceptando la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera la alternativa. Ese margen es relativamente pequeño, pero es un margen que existe. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de errores en una de las próximas diapositivas. Lo mismo, si yo acepto la hipótesis alternativa, ¿sí?, digo que existen diferencias significativas, pero siempre hay un margen de error, de decir de que yo acepto que sí existe H1 cuando en realidad H1 o la hipótesis alternativa no es cierta. Entonces, las pruebas estadísticas están afectadas de errores, es decir, las conclusiones que yo puedo obtener con mis pruebas estadísticas están afectadas de errores, como en todo lo que se mide, en todo lo que se infiere. Esos errores son los que vamos a denominar error alfa y error beta. Entonces, como dice en rojo, aquí debajo a la derecha, una decisión no es estrictamente verdadera, lo que acabo de decir, sino que no puede demostrarse su falsedad. Y aquí vemos entonces los tipos de errores. Vemos dos campanas de Gauss. Recordemos que la campana de Gauss representa mis resultados. Si yo tengo, por ejemplo, dos resultados, cualesquiera, yo tomo una muestra y la analizo por duplicado, ya de esa muestra, o por triplicado, ya de esa muestra puedo tomar un valor medio y un desvío estándar. Y ya a esa muestra vamos a tener asociado ese desvío estándar, ese valor medio y un valor de t, en este caso, porque es una pequeña muestra. Con esos tres datos yo puedo construir una campana de Gauss, ¿sí?, asociada a mi pequeña muestra de tres o de dos datos, ¿sí?, que tengo en el laboratorio. Obviamente con un solo dato yo no puedo hacer nada. Bien, salvo que previamente conozca el desvío estándar. Bueno, supongamos que tenemos dos gaussianas que representan un conjunto de datos. Por ahora miremos solamente la gaussiana de la izquierda. Dijimos que nosotros que no íbamos a trabajar con toda la gaussiana porque es impráctico hablar de intervalos de confianza infinitos. Por lo tanto, vamos a trabajar con intervalos de confianza a un determinado alfa, habíamos dicho.
¿sí? Un intervalo de confianza a un 95% implica un intervalo de confianza a un alfa del 5%. Y ese 5% es lo que está aquí en negro, ¿sí? Lo que está sombreado en negro. Ese alfa es un 5%, perdón, en este caso un 2,5, el 5% restante está del otro lado de la cola de la gaussiana. Entre las dos colas sumamos 5%. Bueno, entonces, eh, si un valor determinado está en el área sombreada, pensemos solamente la gaussiana de la izquierda. Si un valor está, ¿sí?, dentro del lado sombreado, nosotros vamos a decir a través de una prueba estadística de que ese punto no pertenece a la gaussiana de la izquierda, ¿sí?, según la prueba estadística. Y ahora veamos, por ejemplo, si tenemos en cuenta la gaussiana de la derecha, si tenemos un punto en esta zona, en el área rayada, hacemos la prueba estadística, vamos a decir de que sí pertenece a la gaussiana de la izquierda. Es decir, esa es básicamente la prueba estadística más fácil, decir que un punto está dentro del intervalo de confianza al 95% o fuera del intervalo de confianza al 95%. Pero ya dijimos que la probabilidad de que un punto, nosotros dijimos vamos a trabajar con la gaussiana práctica porque no tenemos otra opción más que esa, no podemos hablar de intervalos de confianza infinito. Entonces, si vamos a trabajar con nuestra gaussiana práctica, tenemos que tener en cuenta que existe un 5% de error en eh, la determinación o en la inferencia de una conclusión a través de una prueba estadística. Entonces, como decíamos recién, si un punto está en el área negra, nosotros hacemos nuestra prueba estadística y la prueba estadística nos va a decir que no está dentro de nuestro conjunto de datos. Pero, ¿qué sucede en el caso de que sí ese punto pertenezca a la gaussiana de la izquierda? ¿Sí? Lo que vamos a estar diciendo acá es rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Es decir, si tenemos un punto acá en el área negra y ese punto pertenece a mi gaussiana de la izquierda, bueno, pues la hipótesis es verdadera. Esto es algo que nosotros vamos a conocer. Si ese punto entonces pertenece y nosotros hacemos nuestra prueba estadística, nos va a tocar rechazar. Y vamos a cometer un error de tipo 1 o falso positivo o alfa. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, caben dos posibilidades. Si nosotros tenemos un punto en el área negra, caben dos posibilidades: que ese punto pertenezca a mi gaussiana de la izquierda o que ese punto en el área negra no pertenezca. A los fines prácticos, cuando nosotros hacemos la prueba estadística, obviamente no sabemos si la hipótesis nula es verdadera. Eso lo conocerá Dios, supongamos. Entonces, como nosotros no conocemos si ese punto pertenece, lo único que nos queda es hacer una prueba estadística. Pero planteándolo hipotéticamente, si ese punto en realidad pertenece a mi gaussiana de la izquierda, nosotros hacemos nuestra prueba estadística y ahora la prueba estadística nos arroja de que no pertenece, estamos cometiendo un error alfa. Por eso es que a las áreas que quedan fuera, ¿sí?, de mi intervalo de confianza, yo les llamo alfa. Nivel de significancia del 95% implica un alfa de 0,05. Y ahora veamos en el otro caso, un punto que yo tengo en el área rayada, como decíamos recién. Nosotros, ese punto tiene dos posibilidades: o pertenece a la gaussiana de la izquierda o pertenece a la gaussiana ahora de la derecha. Hay dos posibilidades: que pertenezca a mi gaussiana de la izquierda o que no pertenezca a mi gaussiana de la izquierda y pertenezca a la de la derecha. En ese caso, hacemos nuestra prueba estadística y la prueba estadística nos va a decir de que sí, de que pertenece a la gaussiana de la izquierda. Pero, ¿qué pasa si ese punto en realidad no pertenece a la gaussiana de la izquierda y pertenece a la gaussiana de la derecha? Eso lo sabe Dios, dijimos recién, nada más. ¿Qué pasa en ese caso si nosotros aceptamos una hipótesis nula falsa? Bueno, aceptar una hipótesis nula falsa implica un error de tipo 2, también llamado falso negativo o también llamado beta.
Son entonces dos errores que coexisten en una diferencia estadística, el error alfa y el error beta, y que uno disminuye a costa de un aumento del otro. Es decir, si nosotros quisiéramos disminuir el error alfa, sería desplazar esta línea hacia, esta línea hacia la derecha y aumentar el área rayada, estaríamos aumentando beta. Y al revés, si nosotros quisiéramos disminuir beta, estaríamos aumentando el área sombreada. Por lo tanto, no se pueden disminuir ambos tipos de errores simultáneamente de esta manera. Por eso es que trabajamos al 95%. Trabajar al 95% de confianza implica una relación de compromiso óptima, digamos, donde coexisten ambos tipos de errores. La única manera que nosotros tenemos de disminuir el error alfa y el error beta es aumentando el tamaño del n. Como vemos, aumentar el tamaño del n implica que el t se vuelve más pequeño, por lo tanto el intervalo de confianza de una media también se vuelve más pequeño y estas áreas, sombra de negro y rayada, o mejor dicho, estas dos gaussianas se van a superponer menos. Entonces, si disminuye alfa, aumenta beta. Si aumenta alfa, disminuye beta. Y la única manera de disminuir alfa y beta es aumentando el n. Si ustedes se fijan, yo puedo tener un punto en esta zona, en el cursor, muy cerquita de la línea que divide la zona alfa de la zona beta. Supongamos ahí. Ahora, supongamos que yo aumento para la gaussiana de la izquierda el n. Antes de aumentar el n, supongamos que yo hago una prueba estadística. Si hago una prueba estadística, al estar dentro del intervalo de confianza, la prueba estadística me va a decir que tengo que aceptar H0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si aumenta el n? Si aumenta el n, la gaussiana se me hace más angosta y más alta, y por lo tanto ahora ese punto puede quedar fuera del área rayada y quedar dentro del área sombreada. Ahora estoy entonces rechazando esa hipótesis nula. Entonces, la conclusión que yo vaya a tomar de, por ejemplo, si mi error sistemático es significativo o no, supongamos en el caso que planteamos recién de analizar un material de referencia, pueden haber dos conclusiones. Una, que mi error sistemático no sea significativo y por lo tanto no se vea a ese error, a ese error como significativo. Yo estaría diciendo que estoy trabajando adecuadamente. O si aumento el n, puede cambiar esa conclusión. Es decir, que para un n mayor, ahora puedo tener un error, una diferencia que sí puede ser significativa. Entonces, va a depender, esta inferencia estadística va a depender del tamaño de la muestra. A mayor tamaño de muestra, a mayor n, más potencia de resolución de diferencias va a tener mi prueba estadística. Todavía no hemos visto las pruebas estadísticas, yo las estoy nombrando. Por ahora simplemente la más simple de todas es eh, simplemente verificar que un punto, un valor de referencia, está dentro o fuera de mi intervalo de confianza, nada más que eso. ¿Sí? Ahora, a continuación, vamos a ir en detalle a las pruebas estadísticas que siguen y luego, cuando repasemos esa prueba estadística, vamos a volver a esta gráfica para volver a plantear el tema. Obviamente que este tema se va a aclarar también más cuando hagamos los ejercicios, cuando ustedes se les planteen dudas, etcétera, ¿no? Todos recuerden que pueden hacer sus preguntas, sus consultas, para eso tienen ahí en la plataforma del curso un foro, también hay un sistema de mensajería. Sería interesante que vean este seminario, ya que no tenemos, se nos complica hacer una interacción en tiempo real. Es interesante entonces que ustedes vean y revean estos seminarios y hagan las preguntas y yo después se las respondo en el momento que las hacen. Vamos entonces a la primera prueba estadística, que es comparación de una media, la que veíamos recién. Comparación de una media, de un valor medio, con un valor determinado, por ejemplo, el de un material de referencia. Simplemente lo que vamos a hacer es calcular el estadístico t. Fíjense que el estadístico t es simplemente la diferencia entre
mi valor promedio, el de repetir 3, 4, 5 veces, por ejemplo, la determinación de un material de referencia certificado, respecto de ese valor de referencia. Esa diferencia la vamos a dividir entre el desvío estándar de la media. ¿Recuerdan? El desvío estándar de un valor individual es simplemente S. El desvío estándar de una media es S sobre raíz de n, donde n es la cantidad de veces que yo estoy estableciendo o la cantidad de veces con la que construyo, que mido y con la que construyo el promedio. Ese cociente entonces me da un número. Lo ideal es que este cociente me dé cero. Yo espero que el cociente me dé cero. Yo espero que mi valor promedio sea igual al valor de referencia. Eso es lo que espera todo químico que está ensayando un patrón de referencia, un material de referencia, o alguien que hace mediciones físicas y está calibrando, etcétera. Bueno, obviamente nunca, y si da cero es pura casualidad, nunca va a dar cero. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede dar esto? Que puede dar esta diferencia sistemática. El máximo valor me lo va a dar un T de una tabla, donde yo voy a ir a una tabla estadística, voy a buscar en la columna del 95% de confianza, ya dijimos que vamos a trabajar siempre en esta diferencia estadística del 95%, con un alfa del 5%, y nos vamos a ir a n-1. Recordemos que n-1 es la cantidad de grados de libertad, es la cantidad de datos que yo tengo menos 1. Un dato es el que no se puede mover, por eso es un valor menos que yo tengo en mi conjunto de datos que pueden moverse libremente. Bueno, ese es el concepto de grado de libertad. Las suposiciones que vamos a hacer, fíjense que acá es comparación de una media con un valor determinado para n-30, es decir, que vamos a trabajar con pequeñas muestras. Nosotros tenemos que trabajar con t. Si trabajásemos con muestras más grandes, en lugar de t sería z y el raíz de n desaparecería. No, perdón, no desaparecería porque estamos trabajando con valores medios, ¿sí? Lo que desaparecería sería el t, lo cambiaremos por el z. Hipótesis nula de que el valor promedio es igual al valor de referencia, aquí debería ir x barra. Y la hipótesis alternativa es que ese x barra es diferente del valor de referencia. Y fíjense que acá planteamos dos colas y una cola. Dos colas implica dos colas de la gaussiana, implican los dos extremos. Nosotros pensamos en una campana y tiene una colita hacia la izquierda y una colita hacia la derecha. Y si vamos a trabajar a una cola, vamos a pensar en una gaussiana en una hemigaussiana, una semigaussiana. Así que tiene solamente que va desde el valor medio hacia la derecha o desde el valor medio hacia la izquierda. Trabajaremos a dos colas o a una cola. En general vamos a trabajar siempre a dos colas. Nosotros vamos a evaluar, fíjense que acá la hipótesis alternativa establece que x barra es diferente de mu0, pero es diferente en cualquier sentido, es decir, que la diferencia esta que yo tengo aquí puede ser negativa o puede ser positiva. Ustedes piensen, toman un material de referencia, lo analizan 3 veces, comparan ese valor promedio con el valor de referencia y la diferencia puede ser negativa o puede ser positiva, dependiendo de la casualidad, por ejemplo, o dependiendo si hay algún error sistemático. Entonces, se establece una hipótesis alternativa a dos colas cuando no tenemos ninguna presunción cierta de que esa diferencia vaya a tener un signo determinado. Y eso pasa generalmente en este tipo de diferencia estadística para metrología. En general, si nosotros vamos a trabajar con un material de referencia, un patrón de referencia, no sé, un analista de referencia también, nosotros no tenemos ninguna presunción de que el signo de esta diferencia vaya a ser positivo o vaya a ser negativo. Por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a trabajar a dos colas. Hay eventualmente algunas pruebas estadísticas donde vamos a necesitar trabajar a una cola, que son básicamente análisis o comparaciones de varianzas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y donde sí hay una presunción cierta de que una varianza es mayor que otra. Nunca una varianza, la varianza A puede ser menor, por ejemplo, que la varianza B. Pero lo vamos a ver cuando veamos prueba F, cuando veamos ANOVA.
Entonces, establecemos estas pruebas estadísticas. Esto es simplemente, ¿eh? Si este t que yo calculo, mi estadístico t calculado, es inferior a un estadístico de tablas, ¿sí? Yo acepto la hipótesis nula. Como dice por acá, bueno, esta flechita debería estar corrida hacia la izquierda. Ahora, si este t crítico, este t calculado es mayor al t crítico, yo debo rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. Esto es equivalente a decir que este valor de referencia está dentro del intervalo de confianza de mi Gaussiana experimental, de mi Gaussiana asociada a mi conjunto de datos, o fuera de ese conjunto de datos, ¿sí? Esto es equivalente. Fíjense que esto lo vamos a representar en una Gaussiana y dentro de esa Gaussiana vemos si está el punto o no está el punto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a un software que no necesariamente, digamos, un software que tiene ciertas características simples para hacer gráficas, no necesariamente lo tienen que comprar, lo pueden descargar eh, como prueba durante 30 días, simplemente es para mostrar gráficas y darle así un uso pedagógico. Vamos a ir entonces a la parte gráfica, hacer una gráfica de distribución de probabilidad, vamos a irnos en este caso a ver probabilidades, son medidas en áreas. Vamos a trabajar, por ejemplo, con una distribución T, que es lo que nosotros estamos diciendo, y vamos a suponiendo a incorporar 9 grados de libertad, que implica haber trabajado con 10 mediciones repetidas. En los procesos de validación yo tengo que repetir mediciones. Eso no significa que ustedes cada vez que van a informar o que van a analizar una muestra tengan que analizarla tantas veces. Ustedes hacen todo un estudio previo de las características metrológicas del método y bueno, ya sabemos que eso después aplica a los sucesivos o a las próximas determinaciones de muestras que ustedes vayan a tener. Ahí vamos a establecer un área sombreada para ambas colas, una probabilidad de 0.05, generalmente está expresada como el alfa, le decimos aceptar y vemos esto. Ahí vemos entonces la gráfica. Esta es, como dijimos, mi gaussiana, ¿sí? Práctica, mi intervalo práctico. Tenemos un 0.025 de alfa de cada lado. Cuando yo trabajo a dos colas, entonces para la prueba estadística que estamos viendo, implica ver si un punto, por ejemplo el material de referencia, el valor certificado, está dentro del intervalo de confianza o fuera, en el área sombreada de roja. Si yo trabajo a dos colas, bueno, pues yo pinto, ese alfa va distribuido tanto en la cola derecha como en la cola izquierda. Ahora, si yo trabajo a una sola cola, pues ese alfa va a estar distribuido de un solo lado. Podemos hacer de nuevo la gráfica, una gráfica de nuevo de distribución de probabilidad. Vamos a ver probabilidad y ahora de nuevo los mismos grados de libertad, el mismo alfa, pero vamos a trabajar solamente con la cola derecha. Eso sería una hipótesis alternativa a una sola cola. Como ven, todo el alfa ahora está de un solo lado, pero yo me tengo que asegurar de que mi punto no pueda aparecer del lado izquierdo. ¿Ok? Si mi punto aparece del lado izquierdo, bueno, obviamente yo debería trabajar a dos colas, pero en principio trabajar a una cola implica que yo tenga la total seguridad de que ese punto no vaya a aparecer también a la izquierda. Volvemos entonces a la diapositiva anterior. Bueno, en principio, hay una cosa que me había olvidado indicarles. Vamos a la gráfica anterior. Es que ese, si se fijan, 2.262 se van a una tabla para 9 grados de libertad y un alfa de 0.05 van a encontrar que el T crítico es 2.26. Vamos a una tabla T. A ver, justamente tenemos la distribución T.
para un 95% y 9 grados de libertad, se fija, el t para el 95% y un alfa de 0,05 es 2,26. Eso es lo que me da una tabla. Eso me lo da este mismo software y eso también me lo da Excel. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de la función distribución t inversa a dos colas? Bueno, yo acá coloco el alfa y coloco los grados de libertad, que son 9. Y si se fijan, también me da 2,26. Entonces tenemos varias posibilidades de obtener los t críticos, ya sea desde un software como Excel, desde una gráfica hecha también con un software como Minitab, que vimos recién, y desde una tabla estadística, el método más viejo, digamos, cuando no había tanta capacidad de cálculo, los datos, como ya saben, los que tienen algunos años más, se obtenían desde tablas. Entonces, este estadístico T, que vemos ahí, ese estadístico T, lo que en realidad hace es calcular la distancia entre un valor de referencia y mi valor X. En este caso, bueno, la X arbitrariamente está como 0, esta es una campana de Gauss estandarizada, ¿no? Entonces, si el punto está dentro del intervalo de confianza, el t, pues fíjense, el t que es simplemente una diferencia entre el valor medio y un valor determinado. La diferencia entre el valor medio y el extremo derecho crítico es de 2,26. La diferencia entre el valor medio y mi valor de referencia tomará un valor que es justamente lo que yo calculo con ese t. Si el t es inferior a 2,26, acepto h0, es decir, que el punto está dentro del intervalo. Si ese punto es mayor a 2,26, implica que voy a estar en la parte rojita y voy a tener que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Eso es simplemente calcular ese eh, estadístico T. Bueno, ahí lo vemos como lo podemos hacer en Excel, herramientas. Este es un Excel anterior al 2010, después cada uno el que tenga dudas. Fíjense que por ahí a muchos que nunca han utilizado, no, lo dejamos para adelante eso. No quiero meter lío ahora, lo hablamos un poco más adelante. En principio se puede hacer con Excel, siempre tienen que ir a la parte de función. Excel tiene en una sección llamada análisis de datos la posibilidad de hacer estadística descriptiva, donde nos genera, digamos, información general de esos datos. Esas pruebas estadísticas se puede hacer a mano, es muy simple, y se puede hacer con programas estadísticos ya más específicos como Minitab. Excel no es un programa de estadística, es un programa que es eh, digamos que abarca muchas áreas del cálculo, pero que no es específico de estadística. Sí, tiene, yo diría que con Excel se puede hacer el 95% de lo que se necesita en el laboratorio, así que no habría en principio ningún problema. Y el resto se puede hacer a mano tranquilamente. Vemos ahora un ejemplo. El ejemplo dice, buscar evidencias de error sistemático significativo. Sabemos que un punto fuera del intervalo de confianza implica un error sistemático significativo en los resultados generados por un nuevo método para determinar seleno-urea en agua. Se adiciona una cantidad de 50 nanogramos por mililitro y se obtienen las siguientes determinaciones para agua de grifo, agua de red, agua de llave. Suposición, ¿no? Lo dijimos, estas pruebas estadísticas están basadas en estadística de Gauss. Si nosotros no podemos asegurar que nuestros datos se distribuyen normalmente, la diferencia que podemos hacer puede estar cargada, obviamente, de algún error. Adicional al error alfa y beta que ya se tiene. No obstante, nosotros a esto, frente a un auditor, por ejemplo, lo que podemos decir es que bueno, trabajamos con valores medios. Si se fijan, acá tenemos 5 resultados. Esos 5 resultados vamos a obtener un valor medio. Entonces, al trabajar con valores medios, nos sustenta el teorema del límite central que hemos visto en
hace unos minutos atrás. Bien, dijimos entonces que las determinaciones de seleno-urea están distribuidas aproximadamente de forma normal. Hipótesis, hipótesis nula. No hay diferencia estadística significativa entre la media de las determinaciones y el valor esperado, si ustedes se fijan. Es lo que nosotros buscamos, que se cumpla H0. Y después la H1, hipótesis alternativa, a dos colas, porque cuando hagamos acá nosotros determinemos la recuperación, no sabemos si esa recuperación, no tenemos ninguna presunción de que esa recuperación nos vaya a dar, no sé, por decir 45 o 55. No conocemos cuál es el límite, por lo tanto, no conocemos cuál es el sentido de esa diferencia. Por lo tanto, vamos a trabajar con la hipótesis alternativa a dos colas, donde, bueno, ahí ya informa que el valor medio de mis 5 datos va a ser significativamente diferente de 50. Ahí tenemos la gráfica hecha, ya está hecho el cálculo. Bueno, ahí lo vemos gráficamente, después vemos cómo se hace el cálculo. Eh, esto está hecho con Minitab también, insisto, no hace falta que ustedes adquieran y tengan, simplemente es un uso pedagógico el que yo le estoy dando. Calculamos el estadístico T, el valor medio, en este caso X barra, está muy cerca del valor de referencia. Y este segmento en azul es el intervalo de confianza, donde están incluidos prácticamente los 5 puntos. Entonces, evidentemente, si este punto rojo hubiese estado fuera de este intervalo, decimos que rechazamos la hipótesis nula. Acá la aceptamos, está puesto casi sobre el valor medio. Bueno, ahí muestra cómo se hace el Minitab, ¿no? Entonces, Excel no tiene la posibilidad de hacer la prueba T de una muestra, sí las otras pruebas T que vamos a ver más adelante, pero es algo muy simple, es algo de calcular un X. Ustedes pueden hacerlo directamente, calcular aquí en X barra, va a ir el valor promedio de esos 5 datos. En H0 va a ir el valor de lo que estamos agregando, en este caso los 50 nanogramos por mililitro. S será el desvío estándar de esos 5 datos y N es la cantidad de datos, 5. ¿Sí? Hacen ese cociente, tengan en cuenta, ¿sí?, de que este raíz de N esté dividiendo a S, porque por ahí cuando uno lo ingresa a Excel o con la calculadora a veces comete el error. Cuando lo ingresen a Excel, pongan entre paréntesis S sobre raíz de N para no cometer el error y van a obtener un valor de T. El valor de T va a estar muy cercano a cero, es muy pequeña la diferencia. Y el valor de T crítico lo van a buscar de una tabla. En este caso muy simple, tenemos 5 resultados, 4 grados de libertad. Lo buscamos, por ejemplo, en una tabla estadística para 4 grados de libertad, perdón, para 4 grados de libertad y al 95% de confianza, el T, perdón, vale 2.78. Lo hacen con Excel, cambiamos acá, en lugar de 9 grados de libertad ponemos 4 y nos da 2.78, lo mismo que vimos en la tabla. Bueno, esta diapositiva está equivocada, ha quedado de un ejercicio viejo, que yo lo he quitado, lo he cambiado por este otro, así que no le presten importancia, la borro. Entonces, conclusión, lo hemos hecho gráficamente, insisto, ustedes háganlo con los datos. Hay ejercicios para hacer también, si se fijan en la plataforma del curso, muy similares a este. Así que ahí van a plantearse también las dudas. Después vamos a repetir, recordemos que este es el fundamento de validación de métodos. Y por lo tanto, cuando vayamos a verificar veracidad, por ejemplo, es una herramienta que vamos a utilizar mucho.
Bien. Vamos ahora a la segunda prueba estadística, que es comparación de dos muestras. También para pequeñas muestras, n menor a 30. Vemos ahí entonces dos suposiciones. La suposición una suposición. Dos muestras que son independientes entre sí. Es decir, que si yo muevo los resultados de una muestra de datos, hablamos siempre de muestras de datos, no se olviden, ¿no? Si cambiamos resultados de una muestra de datos, implica que la otra muestra de datos con la que yo me voy a comparar no va a cambiar. Es decir, son muestras de resultados independientes, uno y dos. Distribución, la otra suposición, aproximadamente normal. Y como siempre establecemos la hipótesis nula de que no hay diferencias entre la media de una de las muestras de datos respecto de la media de la otra muestra de datos. Y la alternativa, como siempre, que sí, hay diferencias. Y la de dos colas. Esta prueba estadística tiene dos variantes. Cuando las varianzas, ¿se acuerdan que era varianza? Varianza era el desvío estándar al cuadrado. Si yo quiero sacar la varianza de un conjunto de 5 datos, tengo que calcular su desvío estándar y elevarlo al cuadrado. Entonces, como decíamos, esta prueba para comparar dos muestras de datos tiene dos variantes. La primera variante se utiliza para cuando las varianzas de los dos conjuntos de datos son significativamente iguales. Y la otra variante es para cuando la varianza de esos conjuntos de datos es significativamente diferente. Y fíjense que estamos hablando siempre introducimos la palabra significativo. Eso implica que yo puedo tener dos resultados, dos varianzas que son numéricamente diferentes, pero estadísticamente pueden ser iguales. O mejor dicho, no se puede demostrar estadísticamente que sean diferentes. Ahora, si demostramos estadísticamente que son diferentes, pues bueno, sí, son estadísticamente diferentes, teniendo en cuenta siempre la posibilidad de error alfa y error beta. Entonces, como decíamos, vamos a tener dos pruebas T para comparar dos muestras. Una que se emplea para cuando las varianzas son estadísticamente diferentes y otra para cuando las varianzas son estadísticamente iguales. Relación de varianzas. Entonces, decíamos que teníamos una prueba T para comparar dos muestras de datos. Por un lado, la variante 1 implicaba que las varianzas entre los datos son iguales. Por el otro lado, la variante 2 implica que las varianzas entre los conjuntos de datos son diferentes. Ya sabemos que no podemos decir que dos varianzas sean iguales, sino que estadísticamente es correcto decir que son dos varianzas eh, no diferentes, para las cuales no se puede determinar si existe una diferencia. Recordemos lo que dijimos en unas diapositivas anteriores, que uno aumentando el tamaño de la muestra, es decir, aumentando el n que conforma el promedio, muchas veces una prueba estadística que nos arroja rechazar una hipótesis nula, puede ocurrir ahora que debamos, perdón, al contrario, una hipótesis estadística que implica aceptar una hipótesis nula, al aumentar el n, al aumentar el tamaño de la muestra, puede implicar que ahora tengamos que rechazar esa hipótesis estadística. Bueno, entonces tenemos las dos varianzas. En casos de varianzas iguales, utilizaremos estas fórmulas. Si se fijan, como en el caso de la prueba anterior, donde contrastábamos la diferencia entre un valor medio y un valor determinado, por ejemplo, de referencia, contra el desvío estándar de las medias. Acá estamos haciendo lo mismo, comparando la diferencia entre las medias de los dos conjuntos de datos respecto del desvío estándar conjunto de los dos conjuntos de datos justamente. En el caso de tener varianzas diferentes, también comparamos una diferencia entre las medias respecto de una varianza conjunta. Y el estadístico T lo determinamos empleando estos grados de libertad. Como dijimos antes, debemos hacer una prueba F para decidir por cuál de las variantes, prueba T, perdón, muestra vamos a utilizar. Antes que eso, entonces hacemos la prueba F. La prueba F es muy simple, es simplemente comparar dos conjuntos de datos entre sí, haciendo un cociente. Ponemos siempre
la varianza más grande arriba, hacemos el cociente y eso nos da un F calculado. El F calculado lo compararemos contra un F crítico. Fíjense que ya no alcanza simplemente con comparar los valores aritméticos de la varianza, sino que debemos tener en cuenta grados de libertad también. Si nosotros nos vamos a una tabla, para buscar el valor de F crítico, vamos a tener en cuenta también esos correspondientes grados de libertad. Ya lo vamos a hacer en un ejemplo que sigue. Entonces, si las varianzas son iguales, el F calculado que viene de este cociente, que es la varianza del conjunto de datos que es más grande respecto de la varianza del conjunto de datos que es más pequeña, ese F calculado entonces lo comparamos con el F crítico. Si es menor, las varianzas no son diferentes. Y si es mayor, las varianzas son diferentes. Es simplemente comparar un cociente contra un F crítico. Lo ideal es que el F calculado tome el valor de 1. Si dos varianzas son iguales, uno espera que el valor sea 1. Mientras más se aleja de 1, más diferentes son, hasta llegar siempre a un valor crítico. En este caso, el F crítico. Ese F crítico, como dijimos, se puede obtener de tablas. De nuevo, las hipótesis nula, que ya la conocemos, que las varianzas son iguales o que las medias son iguales, o mejor dicho, que no son diferentes, y las alternativas, siempre a una cola o dos colas. En ambos casos, ya sea probando la varianza, ya sea comparando las varianzas, ya sea comparando las medias, vamos a suponer una prueba a dos colas. Ahí vemos cómo lo podemos hacer en Minitab. Estamos a estadísticas, estadísticas básicas, T de dos muestras de datos, y si no, en Excel, que es un software más abundante, y vemos ahí, entramos a análisis de datos, es una opción que a veces no está muy visible. Para los que tienen versiones más actuales de Excel, hay que ir a inicio, complementos, y en las versiones más viejas de Excel, como esta que tenemos ahí en la pantalla, hay que ir a herramienta y complementos también. Bueno, que tenga alguna duda puntual, lo escribe y lo vemos ahí entre todos. Entonces, como vemos, Excel nos da sí, una gran variedad de pruebas estadísticas, entre ellas la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, y la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas diferentes. ¿Cuál de las dos tenemos que hacer? Y bueno, primero tenemos que saber cómo son las varianzas entre sí. Para ello tenemos que hacer la prueba F. Es decir, que la prueba T para comparar dos muestras implica que yo previamente deba saber cómo son las varianzas entre sí. Tenemos un ejercicio, un ejemplo, en un ejercicio interlaboratorio. Dos laboratorios analíticos ejecutan un método estándar para determinar la concentración de cadmio en miligramos por litro en una muestra de agua de río. Cada laboratorio repite 8 veces, llega la muestra, la analiza 8 veces y el laboratorio B. Entonces lo que queremos saber es si el laboratorio B, la media del laboratorio A, es significativamente diferente del laboratorio B. Nos interesa ya sea porque uno de los laboratorios es un laboratorio acreditado, ya sea porque los laboratorios utilizan métodos diferentes, etcétera. Pueden haber varias causas por las que yo pueda hacer este ensayo. También en mi propio laboratorio, pero implicar que yo analice, yo compare los datos obtenidos por un método estándar respecto de los datos obtenidos por ese mismo método estándar al cual yo le he modificado alguna condición. Como siempre, las aproximaciones son dos muestras independientes, A y B, de distribución aproximadamente normal, y las hipótesis, la nula y la alternativa a dos colas. Vemos la gráfica, desde la gráfica no podemos visualizar a simple vista si los valores medios son diferentes entre sí. Incluso las varianzas tampoco podemos saber demasiado desde simplemente mirar la gráfica, entonces tenemos que hacer una prueba estadística ya un poco más rigurosa. Vamos a utilizar la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Evidentemente antes tuvimos que determinar cómo eran las varianzas entre sí. Hacemos el cociente entre 11.65 respecto de 5.63. Ese cociente de varianza me da 2.07. Lo comparo con un F crítico. El F crítico lo sacamos de una tabla. Por ejemplo, la tabla que está en este libro de estadística.
para 7 grados de libertad, ambos conjuntos de datos tienen los mismos grados de libertad. Si tuviesen perdón, ambos conjuntos de datos tienen los mismos grados de libertad. Si tuviesen distintos grados de libertad, bueno, tenemos que entrar por arriba con el conjunto de datos, con los grados de libertad del conjunto de datos que tiene la varianza más grande, y entrar por izquierda con el conjunto de datos que tiene la varianza más pequeña. Bueno, entonces las varianzas son diferentes entre sí, perdón, las varianzas son iguales entre sí. Uso la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Calculo el T, bueno, lo hice en este caso con Excel, y el estadístico T me da 2.19. El valor crítico de T, en este caso a dos colas, dijimos que vamos a trabajar a dos colas, es 2.14, es decir que es levemente, el estadístico T está por arriba del valor crítico. Por lo tanto, no podemos aceptar la hipótesis nula porque el estadístico calculado está por arriba levemente del estadístico T crítico. ¿Sí? Si se fijan, también hay otro parámetro que se llama P, es un valor de probabilidad, es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. A veces, o la mayoría de los casos, la mayoría de los software de estadísticas ya generan ese parámetro P, que es una probabilidad que es difícil de calcular, pero se hace a través del software, eso facilita mucho. Y ese valor P a nosotros a los fines de hacer una diferencia estadística, ese valor P a nosotros nos evita tener que buscar en una tabla estadística los valores de T crítico, de F crítico, del estadístico crítico que sea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comparar el valor P que nos arroja el resultado de la prueba contra el valor de alfa. Y en este caso es al revés. Si el valor P calculado es inferior al alfa, entonces debemos rechazar H0. Si el valor P calculado es superior al alfa, pues debemos aceptar H0. ¿Ves? La inecuación es diferente, la inigualdad es diferente, o la desigualdad, mejor dicho, es diferente a el caso de T crítico versus T calculado. Recordemos, para aceptar H0, el T calculado debe ser inferior al T crítico. Para aceptar H0, el P calculado debe ser superior al P crítico. Y así para todas las pruebas estadísticas que vienen. En este caso, entonces, podemos decidir que entre estos dos conjuntos de datos, perdón, sí, entre estos dos laboratorios, existen diferencias estadísticas, es decir, que hay diferencias del orden operacional. Hay un error sistemático dando vuelta. Entre, será para el laboratorio A, será para el laboratorio B, o se sumarán los errores para ambos laboratorios. Bueno, ese es un análisis aparte que vamos a hacer. Pasamos ahora a la tercera prueba estadística, llamada comparación de media de dos muestras apareadas, donde a diferencia del caso anterior, aquí vamos a trabajar, como lo dice la expresión, con pares de valores. ¿Sí? Entonces, suponiendo, como dice ahí, tratamiento 1, suposiciones, la diferencia entre tratamiento 1 y tratamiento 2 se distribuye aproximadamente en forma normal. Eso puede ser, por ejemplo, un método analítico que yo quiero comparar contra un método estándar, que yo quiero comparar con un método que se está poniendo a punto en el laboratorio. Entonces me llega una muestra, la analizo por el método prueba y la analizo por el método estándar y comparo la diferencia. Si yo pretendo que mi método de prueba sea equivalente al método estándar, la diferencia entre los dos valores debe ser 0. Entonces, yo pretendo que el promedio de las diferencias se acerque a 0. Como siempre, establecemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula dice que la hipótesis nula siempre expresa el valor que yo espero, que la diferencia promedio, el promedio de las diferencias es igual a 0. Y la alternativa es que el promedio de las diferencias es diferente de 0. El estadístico T que calculamos es como siempre, una diferencia respecto de un desvío estándar. En este caso es el desvío estándar del promedio de las diferencias, y la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a utilizar también, vamos a trabajar a dos colas, porque esa diferencia promedio no tenemos, para esa diferencia promedio no tenemos alguna presunción
cierta de que pudiera tener algún signo determinado. Vamos a Excel, acá no hay que hacer ninguna prueba F previa para saber si varían igual o diferente, así que simplemente la prueba. Vamos a Excel, prueba T para medio de dos muestras emparejadas, o vamos a Minitab, estadísticas básicas, donde vamos a trabajar con una T pareada, es lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo, se estudia un método nuevo, Flow Injection, para determinar cobre en suero de sangre humana, se lo compara con absorción atómica, que es un método estándar, y se utiliza frecuentemente para este tipo de análisis. Aquí tenemos los dos laboratorios, o los dos métodos, mejor dicho, y la muestra que llega y se analiza por ambos métodos. Método 1, método 2, método 3 y así. Entonces, ¿qué esperamos? Que la diferencia entre dos, si mi método nuevo pretende ser equivalente al método estándar, pues la diferencia entre los pares de valores que acá están orientados en columnas debería ser cero, y la diferencia promedio de esas diferencias debería ser estadísticamente igual a cero o no diferente significativamente de cero. Ahí vemos la gráfica, los dos métodos o los dos laboratorios. Acuérdense que cada laboratorio utiliza un método diferente. ¿Sí? Y vemos que están prácticamente superpuestos. Hay diferencias, pero aparentemente las gráficas son mínimas. Luego, la gráfica hecha con Minitab de las diferencias, y X barra es la diferencia promedio, y H0 es la diferencia esperada, que es cero. Como se fijan, también acá es cuestión de ver si el punto es estadístico que veíamos recién, implica medir en unidades de t la diferencia del valor cero esperado respecto del valor de promedio. En definitiva es eso. Aquí las muestras son dependientes porque estamos utilizando siempre la misma muestra para obtener dos resultados. Si me cambia la muestra, me cambian los resultados, obviamente. Entonces obtenemos el reporte, en este caso en Minitab, podría haber sido hecho con Excel como hicimos para la prueba anterior, y obtenemos el valor de t. El valor de t es inferior, recordemos que el t crítico con el 95% de confianza nunca va a ser menor que 2, por lo tanto no hace falta prácticamente ir a ninguna tabla. Si ustedes buscan un valor de t para esta cantidad de diferencias para n igual a 9, el valor de t, háganlo, va a estar para el número de grado de libertad de 9, el valor de t va a estar muy cercano a 2. No obstante, aquí estamos por debajo de 2, evidentemente, y desde la gráfica se desprende que el H0 está dentro de ese intervalo. Por otro lado, como les decía recién, si el P que nosotros calculamos es superior al alfa, también aceptamos H0. Por lo tanto, conclusiones, aceptamos H0. Podemos decir entonces que los dos métodos son equivalentes, al menos en estos rangos de concentraciones en los que hemos estado trabajando. Y aquí lo que hacemos es calcular el intervalo de confianza, esta es la de media, más menos t, el t que corresponde a ese conjunto de datos, a ese intervalo, a ese nivel de alfa, a ese nivel de confianza, y a n-1 grado de libertad, multiplicado por el desvío estándar de ese promedio de las diferencias. Ese ejemplo anterior, obtenemos un intervalo que va desde c de prácticamente 0 más menos 0.07, que es lo que vemos aquí en la gráfica, 0.9 más menos prácticamente 0.07 multiplicado por 0.07, que proviene de multiplicar el t por el s, desvío estándar de las diferencias sobre raíz de n. Les recomiendo reproducir estos resultados como para ir avanzando y que les sirva después para resolver los ejercicios. Entonces, si se fijan, el valor C está incluido dentro de este intervalo. Si ustedes a 0,013 le restan 0,074, obtienen valores negativos, y si le suman positivo, evidentemente de negativo a positivo, cuando pasamos de negativo a positivo, está el 0 incluido ahí. Bien, finalmente me paso a la diapositiva que sigue. Queremos hablar de, antes de hacer cualquier prueba estadística, cualquier prueba de inferencia estadística, tenemos que filtrar los datos, es decir, buscar aquellos resultados que puedan ser discrepantes. En este caso,
una de las pruebas aceptadas por la ISO. Si ustedes consultan a la ISO 5725, en una de sus partes se explica este test de groups. El test de groups, como siempre, es una prueba estadística donde se hace un cociente entre una diferencia entre el valor medio y el valor sospechado de ser discrepante, siempre es un valor extremo, izquierdo o derecho, respecto del desvío estándar de los datos, incluyendo ese discrepante. Obtenemos un valor de G y ese valor de G después lo comparamos contra un G crítico. ¿Sí? Esa es la manera que vamos a tener de determinar si un valor es discrepante. Recordemos que debemos utilizar la mayor información posible para filtrar un resultado. Un resultado, simplemente con aplicarle una prueba estadística, es como demasiado audaz eliminarlo, ¿no?, de nuestro conjunto de datos. Entonces, siempre que sea posible, debe ser necesario contar con alguna observación. Generalmente el analista, cuando obtiene un dato, si ha ocurrido algún suceso extraño, como, no sé, que se haya tapado un capilar, que, no sé, en ese momento haya habido una baja de tensión o que haya habido un mal funcionamiento momentáneo de un equipo, etcétera, puede haber generado este test. Entonces, haber generado este resultado. Entonces, con esta prueba estadística, nosotros examinamos estadísticamente y a eso también debemos sumarle alguna observación que podamos tener. Recordemos que descartar información es una cuestión crítica. No podemos descartar información que sea buena. Siempre tenemos que asegurarnos al máximo de que el dato que vamos a eliminar sea efectivamente o con un alto grado de probabilidad un valor discrepante, ¿no? Así que no solo con la prueba estadística, sino que lo posible disponer de alguna observación adicional que nos permita a nosotros librarnos de ese resultado sin demasiado cargo de conciencia, digamos, ¿no? Recordemos que son datos que se obtienen de mediciones y son mediciones, nosotros debemos ser objetivos. En ciencia y en mediciones, que es lo que sustenta la ciencia, debemos ser objetivos y no eliminar datos que a nosotros nos convengan, ¿no? No aplicar en lo posible o independizarnos al máximo de la subjetividad que pueda haber presente. Bueno, esta es una prueba paramétrica, depende del desvío estándar, que es un parámetro estadístico, ¿sí? Y para aplicar el test de groups, nosotros necesitamos que los resultados sean, que los datos, ¿no?, que los resultados del análisis se distribuyan normalmente. Si nuestros resultados no se distribuyen normalmente, no podremos aplicar la prueba de groups. Esto, como las pruebas anteriores que vimos, el test de groups, como la prueba T para una muestra, para dos muestras y para muestras apareadas, eh, son pruebas denominadas paramétricas, porque, bueno, utilizan parámetros como la media y el desvío estándar y asumen un cierto tipo de distribución de probabilidad, en este caso distribución de probabilidad normal. Luego hay pruebas estadísticas no paramétricas, las cuales son independientes de cómo se distribuye la probabilidad de ellas. Por ejemplo, la primera que vimos y que pasamos por alto momentáneamente, que es el criterio Dixon o también la prueba Q, que consiste simplemente en hacer una resta entre el valor sospechado de ser discrepante menos el valor próximo sobre el rango de los resultados. Como siempre, se obtiene un valor Q calculado que compararemos con un Q crítico, que es función del n, de la cantidad de puntos que yo tengo. Dentro de las dos pruebas estadísticas, bueno, cada una tiene sus propias ventajas. El criterio Dixon a mí me permite obviar cómo se distribuyen los resultados, pero la información que se obtiene es menos precisa. A diferencia del test de groups, que como incorpora más información de distribución de los datos, se obtiene un resultado más aceptable o una conclusión más aceptable en cuanto a que un resultado pueda ser descartado o no. Entonces, si nuestros datos se van a distribuir normalmente, siempre es recomendado la prueba de groups. En el caso de Dixon también aplica lo que decíamos recién para groups. Además de la prueba estadística, es necesario, digamos casi imprescindible, tener alguna observación adicional. Obviamente, si no tenemos ninguna información, tendremos que basarnos solamente
en la prueba estadística. Hay operadores y operadores. Yo, por ejemplo, soy bastante conservador en ese sentido, ¿no? Me gusta descartar resultados eh, donde hay poca sospecha de que sean discrepantes. Entonces trato de conservarlos al máximo hasta tanto, a través de una prueba, a través de una observación, eso me indique que ese resultado puede ser eliminado tranquilamente y así filtrado, ¿no? Recordemos que los valores discrepantes modifican valores medios, modifican desvíos estándares, por lo tanto, modifican información y pueden llevarnos, inducirnos a un error respecto de una conclusión que podamos tomar. Bien, y una cuestión adicional, para terminar con esta parte, es que, bueno, respecto de la prueba T, ¿cuál es la diferencia básica o en cuanto a operaciones de la prueba T para dos muestras, para comparar dos muestras de datos respecto a la prueba T para dos muestras apareadas? Bueno, si yo voy a trabajarla metrológicamente en el ámbito del laboratorio de análisis químicos, la prueba T para muestras apareadas me permite, por ejemplo, trabajar en todo un rango de concentraciones. Es decir, yo puedo trabajar a bajas concentraciones y obtener pares, por ejemplo, por un método y por otro, y después irme a una concentración mayor y lo mismo, y no necesariamente tengo que trabajar con referencias, simplemente pueden ser muestras, ruta y rutina que me llegan al laboratorio. En cambio, para la prueba T, suponiendo muestras, para la prueba T de dos muestras, suponiendo varianzas iguales o diferentes, bueno, yo ahí, dependiendo del problema que quiero resolver o de la conclusión que quiera llegar, voy a trabajar siempre a un mismo nivel de concentración del análisis. Bien.